¿Sabías que, por primera vez en la historia, miles de personas están eligiendo la cremación en lugar del entierro tradicional al momento de fallecer? Según expertos, esta tendencia continuará creciendo y se estima que, en los próximos 10 años, hasta un 70% de las personas optarán por la cremación sobre el entierro tradicional. Entonces, surge la pregunta, ¿es la cremación algo que los cristianos deberían considerar? En este vídeo hablaremos sobre ello. Bien, hay 4 preguntas que quiero plantear y responder en este vídeo. La primera pregunta es, ¿qué es exactamente la cremación? La segunda pregunta es, ¿qué dice exactamente la Biblia sobre la cremación, si es que dice algo? La tercera pregunta, que es la que más me hacen, aborda si la cremación afectará de alguna manera a mi cuerpo resucitado y glorificado, ese cuerpo que Dios nos otorgará en el momento del arrebatamiento. Finalmente, la cuarta pregunta es, soy cristiano y estoy considerando la cremación. ¿Cuáles son algunas cosas que debo tener en cuenta al decidir si optar por la cremación o por un entierro tradicional? Entonces, pregunta número 1, ¿qué es exactamente la cremación? La cremación es un proceso en el que se somete un cuerpo a temperaturas extremadamente altas en una cámara especial, reduciendo el cuerpo a sus elementos básicos. La mayor parte del cuerpo, incluidos los tejidos blandos, se vaporiza, quedando solo los huesos, que luego se trituran hasta formar polvo seco o partículas de hueso, conocidas como cenizas. En la Biblia encontramos el siguiente pasaje, con el sudor de tu frente comerás tu pan, hasta que vuelvas al suelo del que fuiste hecho, pues polvo eres y al polvo volverás. La idea detrás de la cremación es que, al igual que Dios utilizó el polvo para crear nuestros cuerpos, al cremarnos estamos devolviendo el cuerpo a su estado original. El proceso de cremación, que transforma el cuerpo en cenizas, ha sido acompañado de investigaciones que buscan entender no solo los aspectos físicos, sino también el impacto ambiental y social de esta práctica. Según datos de la Asociación de Cremación de Norteamérica, la tasa de cremación ha ido en aumento, reflejando cambios en las preferencias sociales, restricciones económicas y consideraciones ecológicas. Se estima que más del 50% de los estadounidenses prefieren ahora la cremación, y se proyecta que esta cifra seguirá aumentando. Desde el punto de vista ambiental, la cremación se considera una alternativa más sostenible frente al entierro tradicional, que utiliza grandes extensiones de tierra, químicos para embalsamamiento, ataúdes de madera y lápidas, todo lo cual tiene un impacto ambiental considerable. La cremación, aunque requiere energía y emite gases de carbono, demanda menos espacio y recursos, alineándose con la creciente tendencia hacia prácticas ecológicas. Además de las cuestiones ambientales, la cremación también refleja cambios en normas culturales y religiosas. Mientras algunas tradiciones la ven como un acto de purificación y liberación, otras buscan en la Biblia y en textos sagrados orientación sobre la práctica. Pregunta número 2. ¿Qué dice exactamente la Biblia, si es que dice algo, sobre la cremación? Es interesante notar que, en más de 200 ocasiones en el Antiguo Testamento donde se menciona la muerte, el entierro es la práctica habitual para tratar un cuerpo. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia se establece que esta sea la única opción. Hay algunas referencias a cuerpos quemados, pero no necesariamente en el sentido de cremación. Por ejemplo, cuando Saúl y sus hijos fueron derrotados en batalla por los filisteos, algunos israelitas rescataron sus cuerpos y los quemaron en Jabs. Es probable que los cuerpos estuvieran en tal estado de mutilación o destrucción que el entierro tradicional o su traslado no fuera práctico, y por ello se optó por quemarlos. Otro ejemplo se encuentra en 2 Reyes 21, donde Manasés sacrificó a su propio hijo en el fuego. En 2 Reyes 23, 6-20, el rey Josías, en su afán por erradicar la idolatría, ordenó que se quemaran huesos humanos en altares paganos en Betel para profanar esos lugares. Una vez más, aunque estas historias muestran cuerpos quemados, no son ejemplos específicos de cremación como práctica funeraria. En el contexto de las reformas religiosas lideradas por Josías en Judá, quemar huesos en altares no solo era un acto de desaprobación religiosa, sino también una forma de eliminar restos de prácticas paganas. Aunque este acto no se relaciona directamente con la cremación como elección personal al final de la vida, subraya el simbolismo del fuego en la purificación y profanación de restos humanos. Desde una perspectiva científica, el proceso de cremación ha sido estudiado tanto por su eficiencia como por su impacto ambiental.
Investigadores en arqueología y antropología han explorado cómo diferentes culturas han tratado a sus muertos, utilizando desde piras al aire libre hasta modernas instalaciones que minimizan las emisiones nocivas. Bíblicamente, la manipulación de huesos y restos mortales tiene implicaciones espirituales profundas. En Números 7 y 11, se menciona que quien toca a alguien fallecido queda impuro por 7 días, enfatizando la muerte como una separación que requiere purificación. Sin embargo, la cremación como práctica específica no aparece en la Biblia, lo cual permite interpretaciones flexibles dentro de los principios cristianos. La ciencia moderna también ofrece una nueva perspectiva, especialmente en términos de conservación ambiental. Estudios comparativos entre entierros tradicionales y cremación muestran que esta última podría considerarse más sostenible, al reducir la huella ecológica relacionada con el uso de tierras para cementerios y la descomposición de cuerpos, que genera metano, un gas de efecto invernadero. En conclusión, el debate sobre la cremación, en el cual convergen reflexiones bíblicas e investigaciones científicas, va más allá de la disposición de los restos mortales. Toca cuestiones fundamentales de pureza, memoria, identidad y continuidad espiritual. En el contexto contemporáneo, la elección entre entierro y cremación se ve influenciada por múltiples factores, incluyendo creencias religiosas, consideraciones ambientales y preferencias personales. Así, el diálogo entre la fe y la ciencia continúa dando forma a las prácticas funerarias, respetando tanto la tradición como la adaptación a las demandas actuales. Ahora, pasemos a la tercera pregunta: ¿cómo afecta la cremación a mi cuerpo resucitado? La Biblia habla acerca de nuestros cuerpos glorificados en 1 Corintios 15, así sucede con la resurrección de los muertos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra al morir, pero resucitarán para vivir eternamente. Son enterrados en humillación, pero serán levantados en gloria, son sembrados en debilidad, pero resurgirán en poder. Se entierran como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Así como existen cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Muchas personas hacen esta pregunta, y me llega con frecuencia: ¿cómo es que Dios va a reunir mi cuerpo de nuevo si decido ser cremado? Recordemos que Dios formó a la humanidad a partir de tierra y polvo. Entonces, si Él creó al hombre desde la tierra, ¿no es capaz de usar polvo o cenizas para recrear el cuerpo? Este es el primer punto. Pero el segundo es que, al pensar en las distintas maneras en las que los cuerpos pueden ser destruidos, podemos imaginar que algunos son devorados por animales, otros son comidos por tiburones en el océano, algunos quedan destrozados en una guerra, o son quemados. Dios no está limitado por ninguna de estas cosas en cuanto a cómo fueron descartados nuestros cuerpos, su poder no tiene restricciones para recrear un cuerpo que tendremos para toda la eternidad. Pero lo más importante de entender es esto: dependiendo de cuánto tiempo haya pasado desde la muerte de una persona, eventualmente todos nuestros cuerpos terminan descomponiéndose en cenizas. Dependiendo del tiempo, esto será inevitable, ya que el cuerpo pasará por un proceso de descomposición. Desde una perspectiva científica, el tejido blando del cuerpo tarda en descomponerse y puede llevar semanas o meses. Este proceso de esqueletización toma meses o incluso años para que solo quede el esqueleto. Luego, dependiendo del suelo donde fue enterrado el ataúd y su calidad, puede llevar décadas o siglos para que el esqueleto también se descomponga completamente en polvo. Así, según el tiempo desde la muerte, el cuerpo regresa al polvo de cualquier manera, a menos que muera si el Señor regrese al día siguiente o al siguiente año, por decirlo de alguna forma. La cuestión es que Dios no está limitado por la manera en que se haya descartado el cuerpo en cuanto a su poder para recrearlo glorificado. Los estudios científicos sobre la descomposición muestran que este proceso está influido por numerosos factores, como la temperatura, la humedad y la presencia de microorganismos. La tafonomía, ciencia que estudia la descomposición, fosilización y preservación de organismos tras la muerte, explica cómo el cuerpo humano, con el tiempo, se desintegra en elementos simples y eventualmente vuelve a la tierra, en un proceso cuya duración puede variar enormemente. Paralelamente, las Escrituras ofrecen una visión esperanzadora sobre la transitoriedad de la vida física y la promesa de la vida eterna. En 1 Corintios 15, 42-44, Pablo habla de la resurrección de los muertos, diciendo:
Así también es la resurrección de los muertos: se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción, se siembra en deshonra y resucitará en gloria, se siembra en debilidad y resucitará en poder, se siembra cuerpo natural y resucitará cuerpo espiritual. Este pasaje refleja la creencia cristiana de que, aunque el cuerpo físico pueda perecer y retornar al polvo, existe una forma de existencia que trasciende la materialidad, una existencia espiritual eterna prometida a todos los creyentes. La cuarta y última pregunta que abordaremos en este vídeo es: ¿cómo puedo decidir si la cremación es la opción correcta para mí? Existen algunas preguntas que probablemente deberías hacerte si estás considerando esta opción, o quizás alguien que conoces está contemplándola. La primera y más importante: ¿qué tipo de conmemoración deseas que las personas tengan cuando fallezcas? Porque si eliges estar en una urna, pueden trasladarte de un lugar a otro, pero si prefieres ser enterrado en una tumba en un cementerio con una lápida, a veces ese puede ser un lugar al que tus seres queridos regresen. Sabemos que tu cuerpo estará allí, mientras que tu espíritu se ha ido, pero esto puede dar consuelo a quienes te aman, al tener un sitio al cual volver y recordar esos momentos especiales contigo. Esto no es posible si optas por la cremación como una opción. Otra consideración es si prefieres simplemente una urna o deseas que tus seres queridos tengan la oportunidad de verte una última vez en un ataúd abierto, para que puedan despedirse y conmemorar la vida que tuviste y cómo impactaste en ellos. También puedes considerar si tienes familiares que vendrían de lejos, por lo tanto, te gustaría facilitarles asistir a una ceremonia en tu honor. Si decides optar por un entierro tradicional, quienes te conocen tendrían que tomar decisiones rápidamente, detener lo que están haciendo, hacer ajustes en sus agendas y posiblemente viajar dentro de una semana o 10 días para participar en tu conmemoración, ya que el cuerpo se descompone y solo puede permanecer en un cierto estado por un tiempo antes de ser enterrado. La Biblia no menciona explícitamente la cremación como método de disposición del cuerpo tras la muerte, por lo que no existe prohibición directa ni aprobación específica en las Escrituras. Las prácticas de sepultura descritas en la Biblia generalmente involucran el entierro, como fue el caso de figuras notables del Antiguo Testamento, tales como Abraham, Isaac, Jacob y José. En el Nuevo Testamento, el cuerpo de Jesucristo fue sepultado en una tumba. La falta de una referencia directa a la cremación en la Biblia lleva a interpretaciones basadas en principios generales cristianos y tradiciones eclesiásticas. Algunos sostienen que, dado que el cuerpo se considera el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 19-20, debe ser tratado con honor y respeto tras la muerte, lo cual inclinaría hacia el entierro tradicional. Sin embargo, otros argumentan que, dado que el cuerpo físico retorna al polvo de cualquier manera, como en Génesis 3 y 19, polvo eres, y al polvo volverás, la cremación es una forma aceptable de acelerar este proceso natural, siempre y cuando se haga con respeto. En el pasado, algunas denominaciones cristianas impusieron restricciones sobre la cremación debido a la creencia en la resurrección de los muertos. La preocupación era que la cremación pudiera, de alguna forma, impedir la resurrección. Sin embargo, con el tiempo, muchas de estas denominaciones revisaron su postura, reconociendo que Dios es capaz de resucitar un cuerpo independientemente de su estado físico tras la muerte. La Iglesia Católica, por ejemplo, permitió oficialmente la cremación a partir de 1963, con la condición de que no se elija por razones que contradigan la fe en la resurrección. Sin embargo, la Iglesia aún prefiere el entierro de los cuerpos o de las cenizas, en lugar de la dispersión o almacenamiento de estas de manera no sagrada. Por lo tanto, la decisión sobre la cremación suele quedar al discernimiento individual y las creencias personales dentro del contexto de la fe cristiana. Muchos consideran que, siempre y cuando la elección de la cremación se haga con respeto y no niegue la doctrina de la resurrección, es aceptable. La coherencia con la Biblia en temas de prácticas funerarias, incluida la cremación, debería analizarse más desde los principios generales y las creencias fundamentales del cristianismo, más que desde instrucciones específicas o comentarios de Jesús sobre el tema. En la fe cristiana, la principal preocupación gira en torno al respeto hacia el cuerpo como creación divina y templo del Espíritu Santo, según 1 Corintios 6, 19-20, junto con la firme creencia en la resurrección de los muertos. La resurrección de Jesús es el núcleo del cristianismo, representando tanto la esperanza como la promesa de una resurrección futura para todos los creyentes. El sepulcro de Jesús en un túmulo, mencionado en Lucas 23,
50-56 y Juan 19, 38-42, refleja el método de sepultura tradicional de aquella época, aunque no necesariamente es una instrucción aplicable para todas las culturas y tiempos. Dentro del contexto bíblico y las creencias cristianas, lo fundamental es la dignidad con la que se trata el cuerpo tras la muerte y la preservación de la esperanza en la resurrección. Si la cremación es elegida con respeto y honor para el difunto y no contradice la fe en la resurrección corporal, entonces puede considerarse una opción válida para los cristianos. El enfoque debe permanecer en el significado espiritual de la muerte y la resurrección, en lugar del método específico de disposición del cuerpo. Además, es importante considerar las tradiciones, enseñanzas y guías de la denominación o comunidad de fe a la que pertenece cada persona, ya que diferentes grupos pueden tener interpretaciones diversas sobre estas cuestiones. En resumen, la coherencia bíblica respecto a la cremación o el entierro no se basa en una instrucción directa de Jesús o en mandamientos específicos, sino en cómo se realizan estas prácticas, respetando los principios cristianos de dignidad, respeto hacia el cuerpo y la creencia en la resurrección. Queridos hermanos, espero que las respuestas a estas 4 preguntas les ofrezcan claridad. Sabemos que nadie realmente desea hablar sobre la muerte, no es un tema fácil de abordar. Sin embargo, algunos podrían estar en una etapa en la que se plantean qué decisiones tomar en cuanto a cómo desean ser despedidos al partir. Espero que estas preguntas y este mensaje les brinden la claridad necesaria para tomar una decisión sabia. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios los bendiga. Compartan este contenido con sus seres queridos, dejen su me gusta y comenten su opinión aquí abajo.